Nuestra nota del examen. ¿En el examen de recuperación? Sí. Doña Carmen tiene un 4. ¿El examen? No lo tengo aquí porque lo he soltado esta mañana. Y doña Maribel tiene un 2. Así que quiere decir que no han recuperado el segundo trimestre, tendrían que hacerlo a final de curso, ¿vale? Lo siento. Bueno, pues buenas tardes a todos y hoy vamos a acabar con el neoclasicismo. ¡Bien! Es que es un tema muy cortito. Se llama Características Generales del Neoclasicismo, las academias. Arquitectura, Juan de Villanueva. Escultura, Antonio Canova. Y pintura, Jacques-Louis David. Eso quiere decir que hoy hablamos de Jacques-Louis David y se acaba el neoclásico. Es un tema muy cortito. No es culpa mía. Pero ahora la pregunta entera, ¿no? O sea, sin arquitectura, pero me refiero a escultura y pintura, o por separado. No me entero de nada. Las preguntas son siempre las del temario. Eso quiere decir que si se va usted al Distrito Único Andaluz... No, pero sí, yo eso lo sé, pero yo me refiero, por ejemplo, una pregunta es el 480 italiano, ya la te viene. Arquitectura, no sé quién. Escultura, no sé quién. Pintura, no sé quién. ¿Entra en la misma pregunta? Sí. La parte de arquitectura ya no entra porque entró en esa Ya la hemos visto. Y ahora, escultura y pintura entran como una única pregunta, ¿no? Para cómo están en ese temario. Vamos a ver, arquitectura ya no vale. ¿Qué te podría tocar? Pues escultura del 400 italiano, 2 puntos, Donatello y Ghiberti. Podría ser una pregunta. Otra pregunta podría ser escultura del 500 italiano, 2 puntos, Miguel Ángel. Vale, es que lo que yo te estaba preguntando era que si, por ejemplo, el 400 Seguimos. entraban la escultura y la pintura juntas en una misma pregunta. No. Pintura del 400 italiano podría ser Frangelico Masaccio y Botticelli. O pintura del 500, que podría ser Leonardo, Rafael y Miguel Ángel. La escuela veneciana no suele caer, la verdad, pero yo qué sé, ahí está. Escultura, otra pregunta, los primitivos imagineros, Berruguete y Juni. Otra pregunta, pintura, el Greco. Cada una de ellas por separado, juntando, ¿vale? ¿Responde eso a la pregunta? Sí. Por separado, juntando. La arquitectura barroca podría caer las plantas a la... Esta, la verdad es que no cae nunca, ¿eh? El palacio clasicista francés, Versalles, no cae como pregunta. No cae nunca. Y esto ya, pues ya no entraría porque no hemos llegado hasta aquí, ¿vale? Carmen. Que tenemos el examen de recuperación el 17 de mayo. ¿Podríamos cambiar? El examen de recuperación el 17 de mayo. ¿Podríamos cambiar? El examen, no. El 17 de mayo sería el último examen del curso. Eso, ¿y cuándo? Y el final es el 26 de mayo. El examen final. Ahí, si uno le queda algo por examinarse, se examina. Si tiene algo suspenso, también se examina. Y si quiere subir nota, también se puede examinar. ¿Vale? Es el del final, pero no sé de qué va. El fin. Perdón. El 17 de mayo. Pues si hemos visto hasta arquitectura barroca, pues podríamos meter escultura y pintura barroca y algo más. Ya veremos ese algo más que es, ¿vale? Pero para meterte un clasicismo para eso metemos una normal. ¡Oh! ¡Qué gran pregunta! Bueno, nosotros estamos aquí y si ustedes se fijan, pintura
David, vamos a hablar de este muchachote que se llama, ¿cómo se llama? Jacques, cuidado porque en el tema hay un error, pone Jean, pero en realidad se llamaba Jacques. Jacques Louis David. Como ven ustedes, ¿cuándo vivió? La segunda mitad del siglo XVIII y primer cuarto del siglo XIX. Fue un pintor francés neoclásico, por lo tanto, si es neoclásico, ¿en qué se inspiró? En la escultura y en la mitología griega. Y curiosamente, David fue un personaje que tuvo mucha importancia en la Revolución Francesa. ¿Fue amigo de quién? De un muchacho que se llamaba Maximiliano Robespierre, que tiene mucho peso durante la Revolución, ¿no? ¿Les suena a ustedes del año pasado? De Historia del Mundo Contemporáneo, y si no, de cuarto de eso les tiene que sonar, ¿no? Vale. Bueno. Pero es que después fue bonapartista, es decir, apoyó a Bonaparte, con lo cual también, digamos que David está íntimamente relacionado con la historia de finales del 18 y principios del 19 en Francia. David lo que era Bueno. Te digo con quién le dirán el dinero. Muy bien, a pesar de ser revolucionario, procedía de una familia adinerada, como ven ustedes ahí, nació en el seno de una próspera familia de parisina en agosto del 48. A la edad de 9 años su padre fue muerto en un duelo y su madre lo dejó bajo el cuidado de sus tíos, que eran unos prósperos arquitectos. Recibió una excelente educación en el Colegio de las Cuatro Naciones. Sin embargo, Jacques-Louis David no fue nunca un buen estudiante. Finalmente venció los recelos de sus familiares y fue al taller de François Boucher, máxima figura de la época, así como pariente lejano de David. Boucher, en sus inicios un pintor rococó, se encontraba en el periodo más clásico de su pintura. Boucher decidió que en lugar de enseñar personalmente a David, ponerle bajo la tutela de su amigo Joseph-Marie Vian, ¿no?, que debía adoptar los gustos clásicos del rococó. Bueno, viajó a Italia, como no, se inspiró en las obras de la antigua Roma, siguió las teorías de Winkelmann y admiró a Rafael. ¡Tachán! Primeras obras de David. Esta cae a veces en los exámenes. Se llama El juramento de los Horacios. Existimos nosotros un examen de la clase de historia contemporánea. Sobre esta obra. Eso lo tengo que dibujo yo aquí. ¿Y por qué? No me acuerdo de qué era, pero tuvimos que analizarla los ejes que había. Ah, en cuarentena. No, Bueno, sí. hicimos un examen. No, pero nosotros tuvimos que hacer un trabajo en cuarentena, pero no era de eso. Era Yo la tengo aquí. Oh. Era un comentario de imagen. Sí. Bueno, pues vamos a intentar analizarla. Esto es neoclásico, así que hay una vuelta a Grecia y Roma. Entonces, hay que conocer un poco la historia de los Horacios para saber de qué va la cosa. Pues ponemos aquí juramento de los Horacios. Muy bien, ¿quién se anima a leer un poquito? ¿Quiénes eran los Horacios? Doña... El tema de la obra es el cumplimiento del deber por encima de cualquier sentimiento personal. Representa a los Horacios romanos, quienes, según el Horacio de Pietro y Tito Livio en Apud Condita Libri, eran unos trillizos masculinos destinados a la guerra contra los furiatos. También trillizos masculinos para resolver la disputa entre los romanos
de combate inusual, por dos grupos de 3 campeones cada uno. Los dos grupos son los 3 hermanos Horacio y los 3 Curiacios. Bueno, vamos a parar un poquito. Se supone que el historiador Tito Livio, en su libro de la fundación de la ciudad, Ad Urbe Condita, cuenta que en el año 669 se enfrentaron Roma con una ciudad vecina que era Alba Longa. Y en lugar de mandar un ejército cada uno a luchar, ¿cómo deciden resolver la disputa? Mediante un combate singular. Usted pone 3 guerreros, nosotros ponemos 3 guerreros y que luchen entre ellos, ¿no? Eso a veces se hacía en el mundo antiguo, luchas singulares, recuerden a David y Goliat y cosas así, ¿no? En lugar de 2 ejércitos que se enfrentan, pues cada uno manda un campeón y a ver qué pasa. Bueno, así que los 2 grupos que se van a enfrentar son 3 hermanos de la familia Horacia, los Horacios, y 3 Curiacios de Alba Longa. ¿Hasta ahí bien? Pues hasta ahí fácil. ¿Dónde está el drama? Doña Violeta, sigue usted. El drama radica en el hecho de que una de las hermanas de los Curiacios, Sabina, está casada con uno de los Horacios, mientras que una de las hermanas de los Horacios, Camila, está prometida a uno de los Curiacios. A pesar del lazo entre las dos familias, el padre Horacio exhorta a sus hijos a luchar contra los Curiacios, y ellos obedecen, a pesar de los lamentos de la mujer. Vale, ¿dónde está el drama? En las mujeres que están casadas entre los enfrentados. El juramento de los Horacios. ¿Quiénes están jurando? Los 3 hermanos Horacios están jurando. ¿Ante quién? ¿Ante quién juran? Ante el Papa. ¿Y qué le dicen? Que van a ir a luchar y van a luchar a muerte contra los Curiacios. Juran que lo van a hacer. A la derecha, ¿a quién tenemos? A las mujeres. A las hermanas de los Horacios, que una de ellas está casada con un Curiacio y otra está prometida con el otro, es decir, que están emparentados con los Curiacios, pero a pesar de eso, los Horacios juran que, porque van a luchar hasta la muerte. Gran pregunta. Pero vamos primero, ¿tiene algún tipo de moraleja la historia? ¿O muestra una serie de valores como superiores frente a otros? Sí, ¿Qué valores son superiores según David? que debes luchar por tu, o sea, por tu ciudad, o sea, en este caso lo haces, a pesar de que tú quieras por tu familia, quieras que tengas todo. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver qué pasa aquí con estos pobres. Bueno, a ver, ¿quién quiere seguir a ver qué le pasa a los Horacios? Doña Mercedes está deseando. Los que hasta entonces eran amigos. Los que hasta entonces eran amigos se encuentran así cara a cara, provocando una serie de conflictos de conciencia que habrán de resolverse de diferentes maneras, mientras Horacio sobrepone el deber patriótico. No sé si me perdí. Bueno, sí, sigue usted por ahí, vamos bien. Curiacio lamenta la crueldad de su destino. En la lucha, Horacio vence después de la muerte de sus 2 hermanos y da muerte a los 3 Curiacios. De regreso a Roma recibe los elogios de todos menos de su hermana Camila, que le reprocha amargamente la muerte de su hermano. Horacio mata a su hermano, acusándola de falta de patriotismo. Por este hecho es llevado por los jueces. Muy bien. El proceso permitirá Que el viejo Horacio haga una encendida defensa del honor frente al amor. Horacio será declarado inocente a pesar de la acusación de su amigo Valerio, quien también amaba a Camila. Muy bien, muy bien. Si lo pensamos un poco, el juramento de los Horacios muestra el neoclasicismo es un arte asociado a la burguesía. ¿Y la burguesía qué defiende? Pues que enaltece los valores cívicos del mundo romano, el patriotismo, el civismo, el apoyar a la ciudad y un poco después será a la nación, ¿no? Es cuando arranque el nacionalismo.
Esos valores deberían estar por encima de qué? El amor a la pareja, a la familia, es decir, que hay unos valores que están por encima de otros. La ciudadanía o el corresponder, el deber con el Estado estaría por encima de los valores, incluso de la familia, ¿no? Pero ahí habla del Horacio como si fuera uno individual y son Que, tres. totalmente de acuerdo, hay algo raro, ¿verdad? En el texto. Sí, totalmente. Yo solo uno y mato a- Totalmente de acuerdo, pero son tres. Al final solo sobrevive uno que mata a los curiáceos y cuando su hermana le reprocha haber matado a su esposo, ¿qué hace? Pues la mata también, porque era muy mala. Bueno, en una pintura, ¿en qué nos fijamos? Composición, luz, color, dibujo, tema. Si ustedes se fijan, composición equilibrada. El padre de los Horacios hace un poco de eje de la composición, ¿no? A izquierda los hermanos, a la derecha las hijas en posición sedente, más o menos equilibrada. Más cosas, color. El rojo de la capa del padre, el rojo y el azul de los hijos, los cascos, el azul de las mujeres, hay cierto equilibrio, ¿verdad? Luz. Pues hay un poco Si las sombras van hacia la derecha, pues hay un foco a la izquierda, hay cierto claroscuro, no es muy tenebrista, pero sí hay cierto claroscuro. Venimos del barroco, pero es más luminoso. ¿Qué más cosas se pueden decir? Dibujo. la perspectiva. Perspectiva, profundidad. 1, 2, 3. Si se fijan ustedes, tenemos una sucesión de arcos sostenidos por columnas dóricas que le dan cierta profundidad, aunque no mucha. El suelo, las baldosas en perspectiva lineal, la superposición de personajes. Muy bien. El año pasado que los hombres tenían una postura en forma de triángulo, lo que le daba como estabilidad, Sí, y las mujeres una posición curva, que era el abatimiento. vale, muy bien, la verdad es que sí. De todas formas, frente a las composiciones barrocas, donde había muchos personajes, eran muy complejas, hemos vuelto otra vez a composiciones más simples, más equilibradas, más estáticas, ¿verdad? Vale, estamos totalmente de acuerdo. ¿Y qué más podemos decir? Pues que es un óleo sobre lienzo, que es de gran tamaño, 400 por 300, y que está ¿dónde? En el Museo del Louvre. Muy bien, el juramento de los Horacios. Esta cae a veces en los exámenes, 1784. Y esta la han visto ustedes, no cae nunca. Bueno, un año cayó, pero vamos, no suele caer. Pero la tienen ustedes en los libros de historia, de cuarto, de primero de bachillerato, probablemente de segundo de bachillerato. Que es un acontecimiento histórico importante. ¿Alguien es capaz de contarnos de qué va la cosa? No, pero no han intentado. Pues doña Zaida. Eso fue el momento, se supone que hubo unas reuniones, una junta en la que se pidió el rey absolutista, Luis XVI, pidió al pueblo que le diera unos cuadernos de quejas para ver los problemas que tenía el pueblo. Y iba a crear una junta o una reunión, no me acuerdo cómo se llama, unos consejos, para que hubiera una representación del pueblo y una representación de los nobles y el clero. Pero en estas representaciones tenía mucho más poder el clero y la nobleza, que eran privilegiados, que el pueblo. Entonces el pueblo pidió o exigió en esa junta que ellos tuvieran tuvieran los mismos votos, el mismo poder que los otros dos, para que se pudieran equilibrar y así ellos tuvieran algún voto, porque si no siempre ganaría el voto. Entonces el rey, ofendido, los echó y ellos se fueron a otra sala del Palacio de Versalles, que es esta habitación, que es donde jugaban a la pelota los reyes, y se unieron toda la burguesía, una parte del bajo clero y algunos aristócratas más pobres, y el pueblo se unieron todos aquí y crearon una
un consejo propio y aquí están jurando Pues la lealtad. ha explicado usted muy bien. De hecho, se estudia en cuarto de eso, en Historia del Mundo Contemporáneo, es el comienzo de la Revolución Francesa. Vamos a ver, la ha explicado usted muy bien, solamente un par de detalles. La asamblea que el rey, que Luis XVI convoca, se llaman los Estados Generales, porque se llamaban así en Francia. Aquí se llaman las Cortes, en el Reino Unido se llaman Parlamentos, en Francia se llaman los Estados Generales. Y como usted bien ha contado, tradicionalmente se reunían por estamentos, la nobleza por un lado, el clero por otro y el pueblo llano por otro. Con lo cual, los estamentos... ¿Mercedes? ¿No puedes subir los impuestos? Y preguntar si se llega a vivir. Sí. Bueno, ¿esto está grabando? Sí. Exacto. Luis XVI se ve obligado a convocar a los Estados Generales porque el Estado está prácticamente en bancarrota, no hay dinero. Necesitan subir los impuestos. Y los reyes absolutos podían hacerlo casi todo, pero tenían ciertas limitaciones, por ejemplo, con las subidas de impuestos. Necesitaban que las Cortes, en este caso los Estados Generales, aprobaran la subida. Teniendo en cuenta que la nobleza y el clero no pagaban impuestos prácticamente, los más perjudicados era el pueblo llano, pero sabían que las votaciones perdían, porque normalmente tenían un voto la nobleza, un voto el clero y un voto el pueblo, el tercer estado. El tercer estado lucha para que haya una representación por individuo, cada persona tenga un voto, porque ellos tenían más representantes que los otros. Bueno, empieza la lucha entre cómo va a ser las votaciones, cómo va a ser la representación del pueblo, etc. Hasta que, bueno, Luis XVI se harta un poco y le cierra el pabellón, le cierra el edificio para que no se reúnan, y deciden reunirse en la sala de juego de pelota, en el frontón, y se convierten en la Asamblea Nacional Francesa, que decide que son ellos los que representan a Francia y no los otros. Y bueno, al final ahí comienza la revolución. Bueno, pues la obra es de David, que como hemos visto fue un revolucionario, participó en la revolución con Robespierre, y esta imagen pues ejemplifica el juramento de la sala de juego de pelota. Ahí se ve el clero, la burguesía y el pueblo. Muy bien, curiosamente, desde el punto de vista del color, ¿tenemos color? Pues no tenemos color. Una composición, muchos personajes, lógicamente, pero sí hay una composición con un eje, ¿no?, en el centro. Pero tipo, ¿eso del cuadro es un boceto? Esto es un boceto, como pone ahí, esbozo, pero es que no llegó a terminarlo. Vamos a leerlo. Juramento, no, de ala de pelota, no. Oh, no, yo quiero ver el cuadro. Ah, mira, aquí sí tenemos el cuadro. ¿Arriba sabe mejor? O sea, arriba en la primera página que salía en el mundo. Creo que sale un poco. Ay, bueno, y aquí. Es un boceto previo para un cuadro que nunca se realizó. Es el juramento de, y aquí no veo nada, de mantenerse unido para realizar el representante del tercer estado del clero. Tuvo lugar el 20 de junio de 1789. Bueno, en realidad es un boceto. ¿Por qué tiene esa pinta? Pues porque es un boceto para un cuadro que nunca se llegó a realizar. Y el otro que es de color, que es una posibilidad de... Sí, supongo que a lo mejor colorearía el boceto, pero no llegó a hacerlo. Muy bien, este es muy bueno también y muy revolucionario. Seguro que ustedes lo han visto también en historia, en cuarto de eso, en historia del mundo contemporáneo. En historia de España tal vez no. Y la pregunta es, ¿quién es este muchacho? Marat. Oh, Marat. ¿Y quién era Marat? Político. No, Marat era un pintor.
Marat es un pintor, bueno, Marat es un apellido común que pueden tener varias personas, pero en este caso creo que se llamaba Jean-Paul Marat. Era un escritor de un periódico. Muy bien, era un periodista. Ah, Aquí pone que es científico y médico. Oh, bueno, era médico. Bueno, tenía Era variedades. médico. Era un muchacho al día de Político, un sí. chico que tenía un cumple, que era periodista político. Sí, lo era, médico. lo recuerdo. Tenía de todo, muchacho. Muy bien, vamos allá. ¿Quién quiere leer? Bueno, venga, ¿quién quiere leer? Vamos a averiguar quién era. Pablo y después Cristina. vale. Representa el fallecimiento en 1793 del líder revolucionario francés Jean-Paul Marat, fundador del periódico radical L'Ami du Peuple, y muy relacionado con la facción jacobina durante el reinado del terror, aunque nunca fue un miembro indiscutible. Marat fue apuñalado el 13 de julio de 1793, mientras trabajaba en su bañera, por Carlota Corday, quien apoyaba a la facción girondina más moderada. Corday marchó en Normandía a París obsesionada con la idea de asesinar al hombre a quien ella percibía como una bestia, para así salvar a Francia, y consiguió aproximársele usando el subterfugio de alentarle de una supuesta conspiración contrarrevolucionaria. Alertarle, sí, vale. Logró entrar en la casa de Marat con la pretensión de presentarle una lista de gente que debía ser ejecutada como enemigos de Francia. Marat se lo agradeció y le dijo que serían guillotinados la semana siguiente, momento en el cual Corday inmediatamente lo apuñala con un cuchillo que había escondido entre su ropa. Carlota fue guillotinada por... A mí esto me suena del año pasado en historia del mundo contemporáneo, que esto Sí, sí, lo sé. Pues me acuerdo. A mí me suena de Por Lara también. No, con la correcta me lo digo. Pero ya, porque a mí me suena de que No, pero es que lo que digo que vino Lara, Muy bien, estamos en una etapa de la revolución que se conoce como el terror. ¿Qué es lo que estaba pasando? porque gobernaba la sección jacobina, que era la del pueblo llano, y mataban a todos los nobles, aristócratas y todo, en la guillotina, y el primero fue Luis XVI. Bueno, primero no fue Luis XVI, vino otra gente, pero bueno, en la etapa del terror se aumentan las ejecuciones en la guillotina. ¿Y quiénes decían quiénes debían ser asesinados y quién no? Bueno, pues en esa época hay un periodista, la verdad que se ve muy mal, ¿no? Se ve muy oscurito. Y hay un periodista que es Marat, que dirige un periódico que se llama El Amigo del Pueblo. Bueno, aquí se ve un poquito mejor. Vaya. El Amigo del Pueblo, L'Ami du Peuple. Y Marat exaltaba al terror, a ejecutar a cuantas más gente mejor. Incluso sí tenía noticias de gente que eran contrarrevolucionarios, gente que se oponía a la revolución, publicaba sus nombres pidiendo que fueran ejecutados. Entonces una chica de provincia, que sabemos cómo se llamaba, Camille Corday, pues piensa que hay que acabar con esa situación y piensa que va a acabar con el terror haciendo que... Pues yendo a París y matando a Marat, porque piensa que es uno de los impulsores de la situación, que era uno de ellos, pero no con eso iba a acabar con el terror, pero bueno. Entonces coge una diligencia, va a París y visita a Marat. Y le dice a Marat tenía una política de puertas abiertas, recibía en su casa a todo el mundo, y durante una época había vivido en las cloacas de París, con lo cual tenía enfermedades en la piel, y tenía que darse frecuentes baños con sustancias medicinales porque tenía la piel muy mal. Entonces pasaba mucho tiempo en la bañera. Así que entra esta mujer a verlo y Camille Corday, sabemos el nombre, y saca un cuchillo y lo mata. Y ya vendía cosas Y- Si llevaba 24 horas de la bañera y con la puerta abierta,
lo que hizo o morir de un resfriado, ¿verdad? Una de las dos cosas. Muy bien, ¿qué está haciendo? ¿Cómo está Marat? ¿Dónde está? Está en la bañera, está metido dentro de la bañera, tenía al lado... Tenía al lado un tintero, tenía una pluma, escribía cuando estaba en la bañera, ¿no? Preparaba los textos. Aquí tiene un escrito, no sabemos si era de Cordel o de quién, diciéndole algo. Y cosa curiosa... Pero, maestro, ¿cómo sabemos todo eso de quién? O sea, quién fue, sí, pero digo de... ¿Cómo sabemos qué? O sea, que ella era de provincia, llegó y le dijo tal y... Porque la cogieron y la guillotinaron. Me cortaron la cabeza. Claro, pero espérate, porque... Mira, ¿este quién es? Muy bien, ¿a qué nos suena? Este es Marat y este no es Marat. Ah, amigo, ¿con quién se compara Marat en el fondo en la pintura? Se representa como si fuera un Jesucristo, el descendimiento, como si fuera un Cristo en descendimiento. De hecho, la gente empezó a rezar a Marat durante la Revolución. Rezaban a Marat y en cierto sentido se le asimiló un poco a la figura de Jesucristo, las cosas que pasan en las revoluciones. Muy bien, bueno, si nos fijamos, David tiene 2 o 3 obras muy famosas que podrían caer en los exámenes. Esta ha caído algún año, el Juramento de los Horacios. La Sala de Juego de Pelota, que es una obra inacabada, pero que es fácilmente situable, ¿no? La Revolución. La muerte de Marat, de 1793. Esta de aquí se llama El rapto de las Sabinas y creo que sí, hemos visto el tema al principio de curso. ¿Alguien se acuerda de qué fue eso del rapto de las Sabinas? ¿O no se acuerda? Venga, ¿quién se anima a contarnos de qué va ese del rapto de las Sabinas? El rapto de los Sabinas es un episodio mitológico que describe el secuestro de mujeres de la tribu de los Sabinos por los fundadores de Roma. Según el mito, en la Roma de los primeros tiempos había muy pocas mujeres. Para solucionar esto, Rómulo, su fundador y primer rey, organizó una prueba deportiva en honor al rey Neptuno, a la que invitó a los pueblos vecinos. Acudieron varios de ellos, pero los de una población, las Sabinas, eran especialmente voluntariosos y fueron a Roma con sus mujeres e hijos y precedidos por su rey. Comenzó el espectáculo de los juegos y a una señal cada romano raptó a una mujer y luego echaron a los hombres. Pero los romanos intentaron aplacar a las mujeres convenciéndolas de que solo lo hicieron porque querían que fuesen sus esposas y que ellas no podrían menos que sentirse orgullosas de pasar a formar parte de un pueblo que había sido elegido por los dioses. Las Sabinas pusieron un requisito a la hora de comprar matrimonio. En el hogar, ellas solo se ocuparían del telar, sin verse obligadas a realizar otros trabajos domésticos, y se erigirían como las que gobernaban en la casa. Años más tarde, los sabinos, enfadados por el doble ultraje de traición y de rapto de sus mujeres, atacaron a los romanos, a los que fueron acorralados en el Capitolio. Para lograr penetrar en esa zona, contaron con una romana, Tarpeia, quien les franqueó la entrada a cambio de aquello que llevasen en los brazos, refiriéndose a los brazaletes. Viendo con desprecio la traición de la romana a su propio pueblo, aceptaron el trato, pero en lugar de darle joyas, la mataron aplastándola con sus pesados escudos. La zona donde, según la leyenda, tuvo lugar tal asesinato recibió el nombre de Roca Tarpeia, desde la que se arrogaban los convictos de traición. Cuando se iban a enfrentar en lo que parecía ser la batalla final, las Sabinas interpusieron entre ambos ejércitos, combatientes para que dejasen de matarse, porque razonaron, si ganaban a los romanos, perdían a sus padres y hermanos,
romanos, y si ganaban los sabinos, perdían a sus maridos o hijos. Las sabinas lograron hacerlo entrar en razón, y finalmente se celebró un banquete para festejar la reconciliación. Bueno. El rapto de las Sabinas. David, ¿qué está pasando? ¿Quiénes están en medio? Las Sabinas. ¿Y quiénes están a ambos lados? A un lado los romanos y a otro lado los sabinos. Anda, y ya está. Muy bien, ¿y este muchachote quién es? Napoleón. David fue revolucionario, pero posteriormente apoyó a Napoleón, así que también representa posteriormente al emperador. Aquí vemos que cómo se representa a Napoleón en un retrato ecuestre y el caballo está en corbeta. ¿Y de qué época es este el cuadro? De 1801, Napoleón cruzando los Alpes. Y aquí tenemos la coronación de Napoleón, 1806, la consagración de Napoleón y coronación de Josefina. Y tachín, pues el neoclásico, pues acabó. ¿Cae en alguno de estos dos últimos? ¿O alguno en general? Hombre, es que las cosas normalmente no caen nada neoclásico, pero a veces cae alguno. Bueno, arte neoclásico. Hemos hablado de Juan de Villanueva, hemos hablado de Canova y hemos hablado de David. Así que, ¿eso qué quiere decir? Tachín, que se acabó. Y empezamos con El tema se llama el siglo XIX y dice el arte de un mundo en transformación. Bueno, ¿y de qué se supone que vamos a hablar? ¿Quién se anima a contárnoslo? Pues venga. ¿Lo puedes leer también en la pizarra? Están 12 gatos. ¿Cómo? Francisco de Goya, introducción, romanticismo, de la realismo, Courbet. arquitectura, historicismos, edificios de hierro y cristal, el modernismo, impresionismo, Monet, Renoir y Degas, lases, pinturas de Rodin. ¿Y nos queda un punto? Post-impresionismo, Cézanne, Gauguin, Van Gogh. Bueno, como vemos, has hecho un gran trabajo, muy bien. Como ven, es un tema pues larguito, el tema del siglo XIX, pero caen muchas de las obras que caen en los exámenes son de este tema. Y del siguiente, del siglo XIX, del siglo XX. ¿La casa esa que siempre sale blanca es de aquí? No, es del siguiente. Después, ¿qué nos quedarían? Pues la primera mitad del siglo XX y la segunda mitad del siglo XX. En la primera mitad del siglo XX, pues tenemos escultura, innovación en materiales y técnicas,
el racionalismo, Le Corbusier, organicismo Frank Lloyd Wright, las vanguardias históricas, fauvismo, cubismo, expresionismo, dadaísmo, surrealismo y esto. Muy bien, así que, pero bueno, no anticipemos acontecimientos. Nos quedan un par de semanas de abril, que se le dedicaremos al siglo XIX, y después nos queda en mayo, pues, un par de semanas para esto, o una semana y pico, y otra semana y pico para esto, así que, si Dios quiere, en unas 4 o 5 semanas deberíamos pues terminar el temario, nos quedaría la última semana o así, ¿vale? Vale. Quedaría el que vamos a hacer este viernes y otro examen más, pero en los últimos 2 temas no traemos. Pero eso pasa un poquito a la asignatura, no da tiempo a examinar los últimos temas. Pero bueno, tampoco pasa nada. Ya hay muchas notas, ¿no? De todo el curso, de muchos exámenes, de muchas prácticas. Además que nosotros que lo hemos visto, lo que nos hacemos. Claro, claro. Bueno, pues Goya, Francisco de Goya. Pregunta, ¿Goya cae mucho o Goya no cae poco? Goya cae mucho como pregunta teórica y Goya cae mucho como imagen. La familia de Carlos IV cae muchísimo. Hombre, ¿eso quiere decir, va a caer Goya este año? Pues no se sabe, pero como cae mucho. Así que a Goya hay que dedicarle un tiempecito, porque de todas formas Goya es relativamente un autor fácil de estudiar. Vamos a ver las etapas de su vida y vamos a relacionar cada etapa con algunas obras y ya veremos que es relativamente fácil. Ya nos iríamos a la carpeta 14, tema 14, bueno, tema 14, cuando había tema 14, ¿no? Siglo XIX. ¿Cuándo había 14 temas? ¿Cuándo había 14 temas? Gran pregunta. Tema 13, perdón, neoclásico. ¿Por qué? Porque Goya, no sé si ustedes se acuerdan, Goya estaba en el tema del neoclásico. Sin ser nada de eso. Bueno, cronológicamente, si nos fijamos, pues Goya es un pintor que nace en el neoclasicismo. ¿Cómo se llamaba el muchacho? Francisco José de Goya y Lucientes, más conocido como Francisco de Goya o Goya. ¿Y dónde nació? No. En Fuente de Todos. Nació en Fuendetodos, un pueblecito que está en la provincia de Zaragoza. Pueblecito bien pequeño. ¿Cuándo? En 1746, a mediados del siglo XVIII. Si ustedes se fijan, era coetáneo de Villanueva, era coetáneo de Canova, era coetáneo de David, ¿no? Zaragoza, Fuendetodos está en Zaragoza. Bueno, si yo no me equivoco, vamos a comprobar. Creo que de hecho sí. Fuendetodos es una localidad y municipio de la provincia de Zaragoza. ¿Y cuántos habitantes tiene Fuendetodos? 145 habitantes. Es un pueblo muy pequeñito. ¿Vale? Parece como Higuera. Sí, algo así. No, Higuera tiene más habitantes que Fuendetodos. Bueno, Goya nace en 1748, muere en 1828, más o menos igual que Villanueva, igual que Canova, igual que David. ¿Dónde muere? ¿Y por qué muere en Francia? No muere en Francia, ¿no? Porque ¿Por qué muere en Francia? Burdeos. ¿Alguna obra o algo? Porque... ¿Por qué? ¿Estaba exponiendo alguna obra? Tenía una exposición Goya en Burdeos. Podría ser, pero no es. ¿Por porque qué? le siguieron allí, ¿no?
1828. Ese fue, de que se Se exilió. exilió. 1808-1814, Guerra de Independencia. 1814, ¿no? Regresa Fernando VII y viene la... ¿Cómo se llama esa etapa? La década ominosa. Y Goya se le considera un afrancesado. Así que, ¿qué hace Goya? Se tiene que quitar en medio, se va a Francia al exilio y al final pues muere en Francia, en Burdeos. Muere en Francia. Muy bien, este tal vez sea uno de sus retratos más famosos, pero no es suyo. Es un retrato de Vicente López. ¿Nos suena o no nos suena? No nos suena. Pues ya nos tiene que sonar un poco. Está en el Prado y es un cuadro de Vicente López, si nos fijamos, 1826. O sea, ya un Goya maduro, ¿no? Ya mayor. Goya tiene una cosa buena y es que el mismo Goya nos dice quiénes considera que son sus maestros. ¿Y quién considera a Goya que es su primer maestro? Velázquez, que acabamos de verlo como pintor barroco, ¿no? Otro de sus grandes maestros para él es Rembrandt, pero más que por la pintura, por sus grabados. Ya veremos qué es un grabado en este tema, el tema de Goya, y cómo se realiza un grabado. Y por último, ¿a qué considera Goya su tercer maestro? A la naturaleza. Bueno, como dice aquí, habría que añadir pues, el arte italiano, pero el propio Goya manifiesta que sus maestros fueron tres: Velázquez, Rembrandt y la naturaleza. Así que es una buena forma de empezar el tema, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a dividir 1, 2, 3, 4 y 5 la vida de Goya en 5 etapas y vamos a asociar una serie de obras a cada etapa. Yo creo que al final es la forma más fácil de aprenderse tanto las etapas como la obra, ¿no? Muy bien, de 1775 a 1792, lo que podríamos llamar el siglo XVIII, ¿no? De la vida de Goya. Goya en esta etapa se dedica básicamente a ser, lo vamos a ver, un pintor para la fábrica de tapices de Santa Bárbara, y lo que hacía era pintaba cartones para tapices. Goya es un pintor, como dice aquí, pinta temas populares, costumbrista, colorista y, bueno, a caballo entre el rococó y el neoclasicismo. Un pintor normal. Sí, bueno, eso de normalito no, tampoco es que me congratule mucho, pero bueno. Si ustedes ponen cartones, tapices, Goya, pues verán, tiene una entrada de Wikipedia muy buena, que son los cartones de Goya. ¿Quién quiere leer un poquito? Está deseando leer Doña Marta. Los cartones de Goya son un conjunto de obras pintadas por Francisco de Goya entre 1775 y 1792 para la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Si bien no son los únicos cartones para tapices que se hicieron en la Real Fábrica, otros pintores de esta factoría fueron María de Salvador Maella, Antonio Gómez Velázquez, José Camarón y José del Castillo. Sí son los más conocidos y a los que la historia le ha otorgado el apelativo cartones para tapices, por antronomasía. En su mayoría representan temas bucólicos, magnéticos, rurales y populares. Se ceñían estrictamente a gustos de Carlos III y el príncipe Carlos de Borbón y María Luisa de Parma, y era supervisado por otros artistas de la factoría como Maella y Torcuato. Vale, ¿qué es un cartón para tapices? Pues un tapiz, los tapices se bordaban normalmente a mano, pero claro, las bordadoras necesitaban una base sobre la cual un dibujo previo de diseño, y a eso se dedicaban los pintores. Entonces le daban el dibujo hecho sobre un cartón y sobre él iban bordando las bordadoras y realizaban el tapiz, ¿vale? Entonces Goya, como vemos aquí, trabaja a finales del siglo XVIII para la Real Fábrica de Tapices Santa Bárbara.
y se dedica a hacer cartones para tapices. Muy bien, aquí tenemos un autorretrato. Ya sabemos lo que era un autorretrato, ¿verdad? Goya se retrata en 1773, es decir, esta sería la apariencia que tenía Goya pues cuando empezó a hacer los cartones para tapices. Antes, un poco antes de la primera serie de cartones, como viene ahí. ¿Qué tipo de escenas representa Goya en los cartones para tapices? ¿Cómo se llama este, por ejemplo, que está ahí? La gallina ciega. Ay, ¿Y a qué están jugando? a la gallina ciega. A la gallina ciega. Normalmente, ¿a quién representa Goya en los cartones para tapices? ¿A las clases bajas? No, a la aristocracia o a una alta burguesía, que normalmente están ¿dónde? ¿En el interior de las casas o al aire libre? Al aire libre, en las afueras de Madrid, como igual que veíamos que Velázquez había pintado la Sierra de Guadarrama, ¿no? A los reyes, pues esta es la aristocracia, la alta burguesía, en las afueras de Madrid, pues haciendo picnic, pasando días de campo y jugando. Bueno, normalmente los temas son amables, agradables, de la vida cotidiana. La gallina ciega. Este de aquí también es famoso, ¿cómo se llama? El quitasol o la sombrilla. ¿Por qué? Pues porque vemos a él vestido, a ese tipo de personajes se les ha quedado el nombre de vestidos a la goyenca. ¿De dónde viene eso? De Goya. Él vestido de majo y ella pues un personaje de la alta sociedad y él la está tapando con un quitasol. También hay escenas de caza para hacer tapices, en este caso que tenemos. Pues dos perros con las cadenas, algunas armas de cacería. Aquí está, en el anexo cartones para tapices, aquí están organizados. Por ejemplo, la caza de la codorniz o partida de caza. Otra escena de cacería. Esta la acabamos de ver. Esta de aquí se llama caza con reclamo. ¿Y esto de verdad está pintado en cartón? Sí, sobre cartón. Cazador cargando su escopeta. Cazador con sus perros. Vale. Otra serie, esta serie de 1776 al 78. El baile de San Antonio de la Florida, una romería que se celebraba en las afueras de Madrid. El bebedor. Este de aquí ya lo hemos visto antes, ¿no? El quitasol. La cometa. Muchachos cogiendo frutas. Tercera serie del 78 al 79. Muchachos jugando a soldados. Anda. Se acabó lo que se daba.